paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, pues Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Buenos días, mis amados hermanos. Por aquí su hermano y amigo Alexander Izahar, esperando que se encuentren habitando bajo el amparo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Muy grato saludarles otra vez por este medio, esperando que se encuentren bien en compañía de toda su familia y disfrutando de las bendiciones de nuestro Señor y de su misericordia, que es nueva todos los días. Esta mañana quería invitarles a que nos acompañen a abrir el servicio de este domingo dominical de este día con una oración y agradeciéndole al Señor por todas las cosas buenas que nos da y por
las cosas no tan buenas que nos enseñan y nos llevan a alabarle y a honrar su nombre a pesar de la situación. Padre poderoso, Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das de estar ante tu presencia. Una vez más queremos darte las gracias por permitirnos comunicarnos contigo a través de tu Espíritu, Señor, y permitirte que trabajes en nuestras vidas a través de la palabra que va a ser predicada esta mañana. Permite que este no sea un domingo más, que no sea una actividad religiosa más, sino que sea una oportunidad donde nos humillemos ante tu presencia y podamos con oídos atentos escuchar tu palabra para poder ponerla en práctica y poder llegar a feliz término, que es regresar a ti, Señor, y poder poner todas estas enseñanzas que domingo a domingo se nos traen para que las apliquemos en nuestra vida, porque la verdad es como decir la palabra, sin ti nada podemos hacer. Y te agradecemos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas a través de tu Espíritu. Te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros y por estar alentándonos todos los días a seguir su ejemplo. Te queremos pedir en esta mañana que todas las palabras de las actividades que se realicen en esta dominical sean dirigidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Quería empezar la dominical con un pensamiento que me ha estado martillando la mente esta semana y lo alcancé a escribir. Y dice: como cristiano, solo puedes experimentar verdaderamente a Dios cuando comprendes que tienes necesidad de Él. Lo repito, solo puedes experimentar verdaderamente a Dios cuando comprendes que tienes necesidad de Él. Y tengo un versículo esta mañana para ustedes antes de que sigamos a la siguiente actividad. Y se encuentra en Lucas 12, del 54 al 56. Lucas 12, del 54 al 56. Y mi pequeño subtítulo dice: entiendan los tiempos. Entonces Jesús le dijo a la multitud: cuando ustedes ven una nube que viene del occidente, dicen lloverá, y pronto empieza a llover. Cuando sopla el viento del sur, ustedes dicen hará mucho calor, y pronto empieza a hacer calor. Hipócritas, son buenos para interpretar el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos? Repito, ¿cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos? Que Dios nos ayude a interpretar lo que está aconteciendo. Que Dios nos ayude a interpretar esta cuarentena. Que Dios nos ayude a interpretar este tiempo que nos ha dado el Señor para que nos encerremos en esa relación con Él y sacarle provecho a este tiempo que Dios nos ha regalado. Dios les bendiga y les guarde, y espero que este domingo no sea un domingo más y que aprovechemos la enseñanza que viene en camino por el hermano Daniel. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Cuando yo esté angustiado y vacío, tu amor, Señor, trae sobre mí. Hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí
estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria, y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí estarás, y podré ver tu poder, veré tu gloria. En tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto, y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Espero que todos estén bien. Quería compartirle un versículo hoy de Isaías 45 que me pareció hasta un poco gracioso, pues habla de la fidelidad del Señor, a pesar de que como nos sentamos, si viejitos y con canas y que esto. Entonces, para ver que Él nunca nos va a abandonar. Entonces, si me permiten leerlo, es Isaías 45, 4, y dice: y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos, cuando tengan canas, todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. O sea que para los que hoy nos sentimos un poquito cargados, viejitos, como dice mi mamá, y lo voy a decir como ella lo dice, que ya no servimos para nada y nos arrinconamos y pensamos que Dios está ocupado en cosas más importantes, pues no. Él está pendiente de nosotros, con canitas, sin canitas, jóvenes, viejitos, y es una alegría escuchar esta palabra en momentos como estamos viviendo ahora mismo, de saber que Él es fiel, que Él siempre nos va a sostener y nos va a cuidar. Les invito a que preparen sus corazones para la palabra que hoy nos trae el Señor, con alegría, con gozo, porque así debe vivir el cristiano, confiado, con gozo, alegría, en el medio de las circunstancias. Nos vemos. Chao. Aquí estoy,
ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Es un gusto muy grande poderme dirigir a cada uno de ustedes a través de este medio. Esperamos que bajo la dirección de Dios y de su gran Espíritu Santo podamos compartir este mensaje de la forma como el Señor quiere que se ministre y que pueda ser de bendición a cada uno de los aquí presentes. Antes de iniciar, me gustaría invitarles a una oración. Vamos a pedir la guía del Señor, el respaldo de Dios en esta reflexión. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de nuevamente podernos reunir para glorificar, para exaltar tu nombre y también para, Señor, comunicar y escuchar tu santa palabra. Háblanos en esta mañana, Señor, a través de tu palabra, que sea de edificación, de apoyo, de respaldo, de renovación, de esperanza para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A nivel de introducción, quiero que
Presten atención a la imagen que está allí en la pantalla. Se trata de un cuadro, es una obra de la pintora Evelyn de Morgan, es una española que trata de representar a través de esta obra la esperanza en la prisión de la desesperación. Es precisamente el título que le da a esta obra. En ella apreciamos una oscura prisión o mazmorra donde hay una mujer inclinada que esconde el rostro. Esta se encuentra ante una ventana, pero ella ni siquiera tan solo se asoma a esta ventana para ver la luz del sol. Esta figura es la figura de la desesperanza. A su espalda ustedes pueden apreciar un joven que sostiene una lámpara. Es la esperanza intentando iluminar la figura de la mujer con el fin de reconfortarla, traerla de nuevo al optimismo, a la fortaleza interior. La pintora quiso significar en esta obra a ese ser inspirador que es nuestro Dios, al que todos debemos invocar para salir de la cárcel personal en la que a menudo vamos dejando nuestras decepciones, penas, frustraciones y vacíos. A la luz de esta ilustración, quiero compartirles en esta mañana un mensaje que he titulado De la desesperanza a la esperanza. Y para ello quiero invitarles para que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo número 24. Vamos a tener la Biblia abierta en este pasaje, especialmente desde el verso número 13 al 32. En esta transición de la desesperanza a la esperanza, vamos a analizar 5 episodios sobresalientes. El primero de ellos es el lenguaje de la desesperanza. Segundo, causas de la desesperanza. Tercero, diagnóstico de la desesperanza. El cuarto episodio, proceso sanador de la desesperanza a la esperanza. Y quinto, como último lugar, fundamento vivificador de la esperanza. Empecemos entonces con el primer punto, el lenguaje de la desesperanza. De acuerdo a un diccionario francés etimológico de verdades y etimologías, la palabra esperanza procede del término francés espoir y significa respiración. Por tanto, la desesperanza vendría a simbolizar no solo la falta de respiración, sino también ausencia de espíritu o pérdida de esa esencia que nos hace humanos. Más allá de este significado simbólico, está sin duda la realidad objetiva de este término, desesperanza. Este sentimiento que genera la desesperanza, que tiene una conjugación de situaciones intrínsecas en cada persona o individuo que se encuentra frente a esta sintomatología, obviamente trae en sí una conjugación, un entramado de una serie de situaciones que son muy llamativas. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra bajo los estados de desesperanza, es muy difícil para una persona responder cómo se siente. Lo que puede escucharse de este tipo de personas es que hay una pérdida de significado, es decir, nada tiene sentido para ellos, o hay un cúmulo de experiencias negativas que no se han procesado de una manera correcta.
La autoestima también baja significativamente y también hay una evidencia de indefensión. Es decir, la persona se siente impotente. Nada de lo que se haga, de lo que se escucha, puede cambiar para esta persona las cosas. La persona que está bajo el estado de la desesperanza experimenta tristeza, apatía, cansancio físico, baja motivación y desinterés por todo aquello que la definía como individuo. Ante este cuadro que se ha definido hasta el momento, pues obviamente se deja ver que la persona que está bajo el poder o bajo la prisión de la desesperanza vive en un estado de frustración, de amargura y de alto pesimismo. Y es en este estado de desesperanza en que encontramos dos seguidores de Jesús, a los cuales el Señor Jesús se les acerca. Veamos este relato bíblico en el verso número 13 al 18. Volvamos entonces a la escritura, Lucas capítulo número 24 del verso 13 al 18. Dice la palabra, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y noten lo que estaba pasando. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ellos respondiendo, o uno de ellos respondiendo, que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Estos versículos que hemos leído, desde el verso número 13 hasta el verso número 18, prácticamente nos están mostrando una pintura, nos están mostrando la figura, un lenguaje, el lenguaje de la desesperanza. La persona atrapada por la desesperanza manifiesta eso que acabamos de leer, manifiesta un lenguaje verbal, circular en torno a su decepción. Estos dos discípulos, como hemos acabado de leer, se encontraban con sus expectativas deshechas. Note que en el pasaje se deja ver que la pérdida de las expectativas está controlando los sentimientos, está controlando el lenguaje, la conducta y las decisiones. Estos caminantes desesperados tenían el enfoque puesto en las cosas que han pasado. Observe lo que dice en el verso número 18. Frente a la pregunta de Jesús, ¿qué cosas? Ellos dicen en el verso 18, no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. La palabra griega para esta expresión es genomena, la cual denota una fijación en los hechos que limita las posibilidades de mirar más allá de lo sucedido. Estos hombres tenían sus propias expectativas de Jesús y cuando estas expectativas no se llevaron a cabo a causa del asesinato de su líder, entraron en un estado de fijación. Y ese estado de fijación les acompañaba mientras caminaban o mientras avanzaban. Esta condición obviamente es muy característica de personas que frente a ciertos eventos de tristeza, frente a ciertos fracasos, pues obviamente entran en una gráfica parecida, en un lenguaje de frustración, de derrota, de desánimo. Note lo que dice el verso 14, ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿A qué les recuerda esto, mis estimados hermanos y amigos? ¿Se parece a algo de lo que a ti te ha llegado a suceder? ¿O se parece a algo de lo que ahora está pasando en tu vida? Noten que el lenguaje de la desesperanza es fácil detectarlo en nosotros mismos. Yo he vivido algunas experiencias, algunos episodios
en mi vida que me he sentido en condiciones así, en donde como que entra en una situación de encierro, de tristeza, de agonía. Y en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, nosotros podemos observar personajes conocidos como los grandes héroes de la fe que pasaron por episodios muy difíciles, en que estuvieron como en una condición, en una sintomatología de pérdida, un sentimiento de pérdida, un sentimiento de derrota. El lenguaje de la desesperanza es, como lo dije hace un momento, es fácil de detectarlo en nosotros mismos. Esto puede ocurrir ante la pérdida o anulación de expectativas puestas en algo o en alguien. Esto es fácil identificarlo ante experiencias de duelo, tales como el rompimiento de una relación, la pérdida de un negocio o empresa, la noticia de una enfermedad no esperada, la fatalidad de un accidente o el camino incorrecto e inesperado de un hijo. Cuando las expectativas son deshechas, entonces tendemos a desesperarnos, a caer en estados de desesperanza. Y de allí que entonces la escritura por allá en un texto, parafraseándolo, dice que deseo cumplido es alegría al espíritu, pero expectativa que se demora es tormento del corazón. Y así se encontraban estos discípulos con su corazón atormentado. Tenían expectativas limitadas y erróneas acerca de Jesús, de tal manera que cuando su héroe es llevado a la muerte, sienten que sus anhelos han llegado a su fin. Posiblemente ellos en el acto de la crucifixión esperaron hasta el último momento para ver si Jesús bajara de la cruz y le diera su merecido a sus opresores. Pero nada de ello ocurrió. Su héroe fue herido, sepultado y llevado a la tumba. Allí la expectativa de los discípulos llegó a su clímax. Esto generó en ellos un lenguaje de desesperanza. Ellos le dicen al forastero que se les acerca en el camino: ¿eres tú el único que no conoces las cosas que han acontecido en Jerusalén? Noten que el mal entendimiento de lo ocurrido les lleva a un estado de fijación de los hechos. Ellos llevan eso en el alma, se convierten en prisioneros de esta experiencia fatídica. Estos dos discípulos llegan, o dos seguidores de Jesús, llegan a identificarse mutuamente. Comparten el mismo lenguaje de derrota y se emocionan al compartir las similitudes de sus apreciaciones. Dice el texto que estos caminantes venían hablando y discutiendo entre sí. Cuando nos encontramos con alguien que está bajo una fijación similar y empieza a narrar su historia de dolor, y a la final descubre que ese caminante que se nos acerca o esa persona que se nos acerca tiene también sus propias historia, y curiosamente esa persona puede tener una historia que, aunque es diferente en su forma, es similar en su esencia. A veces hemos encontrado personas así, que cuando nosotros estamos en estos estados de tristeza, de desesperanza, como que hay un imán, como que hay una conexión fácil con personas que tienen esta misma situación, que están como el ala caída, que andan como con esa decepción en sus vidas, y como que hay esa afinidad. Y ese encuentro mutuo de personas suele confundirse entre empatía con transferencia emocional. Recordemos que la empatía es la capacidad que se tiene para escuchar, entender los sentimientos de la otra persona y formular pautas que conlleven a que la otra persona se descubra a sí mismo y se libere de su encierro. Pero la transferencia emocional, que es lo contrario, pues obviamente la persona inicia con escuchar, pero progresivamente se torna en compañera y cómplice de quien quiere ser escuchado. Esto ocurre con frecuencia en esas descargas emocionales que se tienen con personas incorrectas, las cuales en últimas terminan en un problema para ambos. Estos dos caminantes se identificaron en ese sentimiento de derrota
y mutuamente alimentaban su dolor. Ellos quizás al principio como que se sentían que empatizaban el uno con el otro, ¿no? Como que se entendían, como que dirían por allá los que interpretan este tipo de conexiones que tienen el mismo alfa, el mismo nivel, como que la misma energía. Pero resulta que finalmente estas personas empezaron a transferirse mutuamente estas emociones y terminaron alimentando su dolor mutuamente a tal punto que empezaron a tomar decisiones incorrectas. Los dos caminantes que descendían de Jerusalén a Emaús representan a creyentes y no creyentes que comparten expectativas no cumplidas. Representan a aquellos que comparten un estado de fijación en acontecimientos que dominan negativamente el lenguaje verbal, emocional y conductual a tal punto que conlleva a decisiones peligrosas. Estos dos caminantes estaban atrapados por la desesperanza, habían tomado la peligrosa decisión de alejarse de la comunidad de los creyentes. Allá en el otro lado, allá en Jerusalén, mientras sus hermanos estaban procurando fortalecerse a través de la oración y el mutuo apoyo, estos dos caminantes de Emaús optaron por el camino de la desesperanza. Como lo mencioné anteriormente, la desesperanza está directamente relacionada con expectativas no resueltas. Estos discípulos necesitaban corregir y reorientar sus expectativas. En ese estado de confusión es que Jesús se les acerca, no los abandona, Él no los rechaza, aunque fue tratado como un forastero. Él se acerca, se abre al diálogo y hace una pregunta inteligente. Les pregunta, ¿qué cosas han sucedido? Esto nos lleva entonces a explorar nuestro segundo punto, causas de la desesperanza. Y en este segundo punto o episodio, aquí vemos que Jesús identifica que la desesperanza en estos discípulos obedece a expectativas erróneas de quién es Él y cuál es su misión. Es decir, Jesús identifica que en el fondo lo que ha generado esta desesperanza, esta decepción en estos dos caminantes de Emaús, obedece a expectativas erróneas acerca de la persona que es Jesús, de quién es Jesús y acerca de la misión de nuestro Señor Jesucristo. El forastero, es decir, Jesús, inicia el diálogo preguntando qué cosas han acontecido. Con ello, pues quiere escuchar cuáles son las expectativas que ellos tenían. Quiere escucharles la historia de parte de ellos mismos. Y observemos cuáles son específicamente las expectativas que estos dos personajes, que estos dos creyentes o discípulos tenían de Jesús. Pongámoslas en orden conceptual. Las encontramos aquí en la palabra de Dios. Vamos a mirarlas nuevamente. Vamos a mirarlas. Están en el capítulo número 24, que es el capítulo que estamos analizando, del verso número 19 en adelante. Y el primero, en el orden conceptual, primero encontramos que ellos tienen un concepto histórico sin trascendencia al futuro acerca de lo que es la misión de Jesús. Repito, en orden conceptual, la primera expectativa que vemos en estos seguidores de Jesús es un concepto histórico sin trascendencia al futuro acerca de lo que es la misión de Jesús. Veamos el verso número 19. Dice la palabra de Dios. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Note la expresión, está en pasado, que fue, y hace una declaración general, lo que fue, y empieza a mencionar cuál es el concepto que tenían de él. Fue un varón profeta, fue poderoso en obra, fue poderoso en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero allá quedó en la historia, se fue. Un concepto histórico sin trascendencia al futuro acerca de lo que es Jesús y de lo que es la misión de Jesús.
Otra expectativa incorrecta o limitada que podemos ver en estos dos discípulos es el concepto digno de lástima acerca de Jesús. Observémoslo, está en el verso número 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es decir, aquí están teniendo como un concepto cargado como de aprecio, pero a la vez lástima acerca de Jesús. Mira lo que le hicieron. Qué pesar todo lo que le ocurrió a él. Se parece mucho a aquellas mujeres que se encontraban llorando y lamentándose por los dolores que le infundían los mártires en camino hacia la crucifixión de Jesús, y a las cuales el Señor Jesús les dijo que no lloraran por él, sino que lloraran por lo que podría pasar al ser humano, a Israel en términos generales. Otro concepto equivocado, otro concepto con limitaciones que estaba dominando las expectativas de estos dos seguidores es un concepto liberacionista terrenal de Jesús. Lo leemos en el verso número 21. Pero nosotros esperábamos, era otra expectativa, que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Bueno, note que este pasaje está mostrando algo importantísimo. Dice que estaban esperando que Él fuera el redentor de Israel, que Él fuera como un redentor tipo David, como un líder que se levantara con ese poder, con esa fuerza. Ellos tenían la visión, la expectativa de que Jesús iba a ser quien iba a eliminar el poder que tenían los romanos sobre la nación de Israel, y de esa manera lo concebían como un caudillo liberador a nivel terrenal, pero no como un caudillo espiritual. Ellos no tenían esa visión, esa capacidad de verlo. Otro concepto equivocado que tenían es un concepto racionalista e incrédulo del acto histórico y simbólico de la resurrección de Jesús. Obsérvenlo en el verso número 22 y 24. Repito, un concepto racionalista e incrédulo del acto histórico y simbólico de la resurrección de Jesús. Observe lo que dice el verso número 22 hasta el verso número 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Bueno, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, no solamente las mujeres, sino también están reconociendo que fueron algunos de sus colegas, de sus amigos varones, fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, estos dos caminantes de Emaús habían escuchado esos dos testimonios, sin embargo, esos dos testimonios no les llevó a ellos a un convencimiento directo, real, profundo, no generó en ellos una convicción real de lo que es la resurrección, simplemente generó en ellos como un asombro, como que sí, como que pasó algo, pero que es difícil de creerlo. Es importante como paréntesis señalar que esto no solamente es la experiencia de los dos caminantes de Emaús, es la experiencia de los discípulos en forma general, porque si miramos pasajes bíblicos que están por allí en otras áreas, podemos descubrir que fue la respuesta similar de cada uno de ellos. Ellos no tenían esa capacidad, esa visión. Ellos se encontraban obviamente con unas expectativas defectuosas, unas expectativas que solamente era a la medida de lo que ellos podían percibir y analizar de ese concepto revelador de Jesús. Tenían unas expectativas limitadas. Bueno, hasta aquí entonces podemos descubrir simplemente con la lectura que las expectativas que tenían estos discípulos eran diferentes acerca de lo que realmente es Jesús y lo que es la misión de Jesús. Y cuando podemos inducir de esto que cuando las expectativas acerca de Jesús son erróneas,
entonces nuestro ser es afectado negativamente. Si el Jesús o el Cristo que nosotros profesamos está limitado por expectativas erróneas, entonces nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con la iglesia, es afectada negativamente. Esto es claro, esto es evidente. La escucha empática y pedagógica de Jesús toma entonces una dirección sanadora. El Señor Jesús ha podido escucharles, ha podido ver, has podido mirar mucho más allá del lenguaje corporal de ellos y de lo que sale de sus labios. Y entonces el Señor Jesús les escucha de forma empática y pedagógica con el fin de generar en ellos una dirección sanadora y restauradora. Jesús no les interrumpa, deja que ellos expresen sus expectativas y después de haberles escuchado, identifica el problema de fondo que ellos tienen. Esto entonces nos lleva a considerar o a analizar el tercer punto. El tercer punto de esta reflexión, de este análisis, es el diagnóstico de la desesperanza. En este punto vamos a mirar el verso número 25. En el verso número 25, Jesús hace una declaración del problema que hay en ellos. Verso 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hasta aquí entonces se podría decir que una definición de desesperanza podría ser la ausencia de la esperanza a causa de expectativas erróneas no resueltas que conllevan a la pérdida de la fe. Construyendo la definición a la luz de lo que hemos leído y analizado, repito, podríamos decir que una definición de la desesperanza podría ser la ausencia de la esperanza a causa de expectativas erróneas no resueltas que conllevan a la pérdida de la fe. Noten que no solo a estos dos discípulos, sino también a otros en diferentes escenarios de la palabra, se les diagnosticó con el mismo problema. ¿Cuál era el problema? Carencia de fe. Es decir, eran personas carentes de fe que no ponen sus propias expectativas por encima de las expectativas del plan de Dios. Jesús, en su diagnóstico, dice que el problema número uno de cristianos y no cristianos es un problema de incredulidad, es un problema de falta de fe, la cual consiste en poner nuestras propias expectativas por encima de las expectativas o deseos de Dios. Sin embargo, a pesar de esta ausencia de fe, Jesús se acerca y respetuosamente e inteligentemente escucha para corregir la expectativa. Les escucha o nos escucha para activar la fe y la esperanza cuando nos encontramos en condiciones o en situaciones similares. Hasta aquí vemos que podemos resaltar algunas cosas interesantes del acercamiento que hace Jesús. Y quiero invitarles para que revisemos un poquito de esa forma como Jesús les aborda en el camino. ¿De qué manera Jesús se acerca a ellos? Noten lo siguiente, va en búsqueda de discípulos que andan desesperanzados. Se les acerca, les acompaña en el camino, les escucha su historia sin interrupción, percibe la tristeza y el dolor que tienen, deja que ellos expresen y redescubran sus expectativas. Y noten algo interesante, que después de escucharlos, Jesús no afirma o no valora sus decisiones, no le da validez a sus apreciaciones erróneas. Jesús, en este sentido, es muy diferente a los consejeros, asesores o líderes que contemporizan con expectativas erróneas o que contemporizan con el pecado. Jesús identifica y les diagnostica el gran problema que tienen. Les dice que la razón por la cual están en la prisión de la desesperanza es la falta de fe. Estimados hermanos y amigos, esta expresión falta de fe no hay que tomarla a la ligera.
Algunas personas pueden decir, pues ese no es mi problema, porque yo tengo mucha fe. Y lo que están tratando de demostrar con esto es un concepto equivocado del término fe. Y pues obviamente muchas personas con esto dicen, por ejemplo, yo le tengo mucha fe al medicamento X o Y, o le tengo mucha fe a mi santo predilecto. Estos son conceptos erróneos de la fe, porque si podemos analizar nuevamente, si miramos nuevamente el verso 25, Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? En otras palabras, la verdadera fe se origina en lo que el Señor dice en su palabra. Bueno, estimados amigos, el punto de partida aquí para salir de la desesperanza, de acuerdo a esta escritura, consiste en activar la fe. La fe se activa cuando, o se despierta cuando nosotros empezamos a meternos con el texto de la palabra, cuando empezamos a permitir que Dios nos hable a través de su Espíritu Santo, y nuestra mente, no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón y nuestro afecto se abre a Él. Hay una escritura muy conocida que dice escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que ajustar las expectativas a la dirección correcta. Es decir, si nuestras expectativas frente a algo está por encima de las expectativas del propósito de Dios o del plan de Dios, tenemos que ajustar nuestras expectativas y darle la dirección correcta. Podemos para ello tomar en cuenta pues lo siguiente, podemos descubrir que aquí claramente hay una conexión muy directa con lo que ya nosotros hemos escuchado de la definición de la fe. Podemos relacionar estas dos escrituras de Lucas 24, 25, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que los profetas han dicho, con Hebreos 11:1, donde nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si relacionamos estos dos pasajes bíblicos, podemos entonces deducir que la fe es la certeza de la clara expectativa, de lo que el Señor comunica en su palabra. Que la fe es la convicción, convencimiento y evidencia de que las expectativas del Señor deben de estar y tienen que estar por encima de nuestras expectativas. También podemos deducir que la fe es el entendimiento y convencimiento en que los propósitos de Dios deben dominar nuestra forma del diario caminar, nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestra vida. Y todo tipo de expectativa que esté fuera de los propósitos de Dios es incapaz de liberarnos. Lo único que nos ubica en la correcta esperanza es la convicción que realmente lo que en nuestro corazón pasa, que lo que pasa en nuestro afecto, que lo que pasa en nuestra mente es lo que el Señor dice en su palabra, es decir, los propósitos de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas. Hagamos hasta aquí un repaso general. Estamos abordando un tema que he titulado de la desesperanza a la esperanza y estamos haciendo una lectura, un análisis del pasaje bíblico que está en Lucas, capítulo número 24, del verso 13 al 32. Y aquí vemos entonces que en esta transición, en este cambio, en esta transición de la desesperanza a la esperanza, yo les invité a que analizáramos 5 episodios sobresalientes. ¿Cuáles son? El primero es el lenguaje de la desesperanza. El segundo, causas de la desesperanza. Tercero, diagnóstico de la desesperanza. Hasta aquí vamos. El cuarto va a ser proceso sanador de la desesperanza. Y finalmente, el fundamento vivificador de la esperanza. Todo esto tiene que ver con las expectativas erróneas que tenían los discípulos acerca de Cristo, el Mesías, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con la intervención del Señor Jesús para sanar y corregir estas expectativas con el fin de que esa transición ocurra, para que la desesperanza pase al episodio real y bendecido que se conoce como la esperanza. Este pasaje bíblico tiene mucho que aportar a nuestras vidas. Entiendo que estoy dando una semblanza general.
Me parece muy interesante poderlo, es decir, sintetizar de esta manera para que podamos tener una comprensión general de lo que se encuentra aquí en este pasaje bíblico. El punto número 4 y el punto número 5 lo quiero compartir en otro mensaje posteriormente. Quiero subrayar estos 3 puntos que he mencionado, que tiene que ver con lo que ya pues obviamente he resaltado. En primer lugar, el lenguaje de la desesperanza, que consiste en esa actitud de derrota que se expresaba en la forma como caminaban, en la forma como dialogaban y la forma como concebían estas personas a Jesús. También las causas de la desesperanza, que tiene que ver con el concepto del Señor Jesús en cuanto a Él como persona y la misión del Señor Jesús. Conceptos erróneos, expectativas erróneas, limitadas acerca de nuestro Señor Jesús. Y en tercer lugar, abordé el tema o el punto del diagnóstico de la desesperanza cuando el Señor Jesús llega al punto del problema. Es decir, encuentra cuál es, o les dice a ellos cuál es la raíz fundamental del problema, y el cual consiste en la falta de fe para creer lo que los profetas han dicho y lo que él mismo enseñó durante el ministerio que estaba desarrollando con ellos, a través de ellos durante estos 3 años aproximadamente. Bueno, hasta aquí lo que hemos analizado tiene una relación muy estrecha con algo que podemos encontrar en Primera de Samuel. Quiero invitarles para que lo miremos. Primera de Samuel, capítulo número 12, del verso número 20 al 22. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 12, del verso número 20 al 22. Tiene una relación muy estrecha. Vamos a mirarlo porque observen lo que dice. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Noten que aquí hay un paralelo muy interesante. Yo encuentro un paralelo aquí. Y es que, primero que todo, recordemos que las expectativas de estos discípulos eran unas expectativas en torno a un Mesías de acuerdo al diseño de ellos, no de acuerdo al diseño de Dios, no de acuerdo al plan de Dios. Estos discípulos o seguidores de Jesús tenían unas expectativas mesiánicas limitadas, más bien apuntando hacia gobiernos terrenales, hacia una liberación terrenal, hacia asuntos de carácter social, político y administrativo aquí en esta tierra. Mientras que el Mesías obviamente tiene que ver con una dimensión que va mucho más allá del Estado de Israel, una visión internacional. Y obviamente aquí lo que se resalta para hacer el paralelo es que ellos habían diseñado su propio Mesías. Ellos lo exigían en su mente, lo habían prácticamente elaborado, lo habían concebido de esa forma. Y aquí vemos al pueblo de Israel que también habían diseñado su propio rey. Dios o Yahvé era prácticamente el rey de ellos, el señor de ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel dijo, pues vosotros habéis, dice el profeta Samuel, vosotros pues habéis hecho este mal. ¿Cuál es el mal? En que han pedido un rey para vosotros, cuando Jehová es vuestro rey. Y eso fue considerado como algo que no estaba aprobado por Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios se deja ver aquí. Pero en todo esto, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. Es la mano misericordiosa de Dios, que se acerca a un pueblo que tiene expectativas equivocadas. De la misma forma vemos a Jesús que se acerca a estos caminantes de Emaús, quienes tienen expectativas equivocadas, no para rechazarlos, no para hacerles a un lado, no para levantar contra ellos un juicio, sino que, como lo vimos detenidamente, les aborda de tal forma que empatiza con ellos, profundiza en esa relación, descubre el sentimiento, descubre el dolor que les embarga y empieza entonces un proceso de sanidad. Aquí vemos esta escritura: no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. En otras palabras, a pesar
de ese error, a pesar de esa falta de fe, de esas expectativas erróneas, el Señor les dice, es mejor que no se aparten, es mejor que ustedes me sirvan de todo corazón. Y mire lo que dice el verso 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. Es decir, el Señor cuenta con ellos. A pesar de esa falta de fe, a pesar de unas expectativas erróneas, equivocadas, que muchas veces también nosotros hemos tenido, nos hemos hundido en ciertas situaciones con muchas limitaciones, el Señor aún sigue contando con nosotros. Nos dice, hey, no se descuiden, no se enreden, no cambien de objetivo, no cambien de propósito. Yo tengo un plan para ustedes y no se dediquen a realizar cosas que no libran, que son vanidades, que son sin fruto, que son vacías. Note lo que dice el verso 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros de vosotros un pueblo para él, es decir, pueblo suyo. Esta escritura es muy consoladora y muy reveladora para cualquiera de nosotros que ha puesto sus expectativas propias por encima de las expectativas de Dios, generando en nosotros mismos entonces un lenguaje, una comunicación de derrota y encontrándonos con personas que prácticamente están rumiando con nosotros el mismo dolor, las mismas fallas. Es curioso que cuando una persona se encuentra en condiciones de desánimo, de derrota, a veces se encuentra personas como con esa química, con ese mismo sentimiento, con esa misma vivencia. Y allí obviamente lo que resulta prácticamente es un acercamiento muy peligroso, dañino y muy enfermizo. Aquí vemos entonces que el Señor en su misericordia nos presenta una alternativa y la alternativa es, hey, yo me las acerco, yo vengo a ti, yo les acompaño en el camino, en este proceso de dolor, en este proceso de desesperanza, para traer sanidad, para traer alivio, para decirles yo estoy contigo, les escucho para mirar en dónde está el problema, en dónde está la dificultad. Y sabe una cosa, el problema o la dificultad es eso. El punto básico fundamental es ese. Es en donde nuestra falta de fe ha querido suplantar los propósitos de Dios por encima de todas las cosas. Ponemos a Dios de último. En inversa de lo que el Señor Jesús dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí hay palabra de Dios, aquí hay mensaje para nosotros, un mensaje de esperanza, de confianza, de intervención del Señor Jesús para nosotros, para sanarnos, para traer a nosotros paz en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de las malas decisiones que a veces hacemos. Estos dos discípulos de Jesús, en medio de esas expectativas erróneas, habían tomado decisiones equivocadas. Y la decisión equivocada que tuvieron ellos, que fortalecieron mutuamente, es, hey, Cleofas, ¿qué tal entonces? Ya esto se acabó, ya esto se terminó, ya nuestro héroe pues prácticamente lo asesinaron, está sepultado, ya no hay más. Y ellos toman la decisión de romper con el grupo que estaba allí como con esa expectativa quizás de encontrar un ánimo, una fortaleza, una respuesta, y ellos rompen con la comunidad, entre comillas, podríamos expresarlo de esa manera, y ellos se alejan de los hermanos que están allá en el aposento alto en Jerusalén y se dirigen hacia Emaús. En forma simbólica, que hay algo interesante. Jerusalén está arriba, Emaús está abajo. Ellos descienden de Jerusalén a Emaús. Ellos toman una decisión errónea, rompen ese acercamiento con la comunidad de fe, se distancian, se dirigen hacia abajo, se dirigen hacia Emaús, están prácticamente en un lenguaje, como lo hemos analizado anteriormente, un lenguaje que no es constructivo, sino que es un lenguaje de dolor, en donde se están hundiendo en su propio mal. Ellos no tienen capacidad para ver más allá, como lo analizábamos bajo esa expresión genomena, que significa una condición en donde la persona está enfrascada, está metida en un territorio que no le permite
mirar más allá, no le permite mirar al otro lado del túnel. Es allí, en esa condición en donde ya nos encontramos que el Señor interviene. Es allí en esa condición de derrota, en donde nuestras expectativas están deshechas, como que no hay esperanza, en donde el Señor interviene. Yo quiero terminar con una ilustración que es muy conocida de un hombre que naufragó y llegó a una isla allí prácticamente deshabitada, no habían otros seres humanos y se convirtió en un refugio temporal. Y este hombre obviamente pues se alegró de poder salvarse del naufragio y se encontraba allí en esa condición pues dándole gracias a Dios porque se encontraba salvo. Pero pasaron los días y al ver que nada sucedía, que nadie llegaba a su auxilio, el hombre empezó pues obviamente a buscar recursos personales de cómo sobrevivir y él pues construye allí una pequeña choza y esa pequeña choza se convierte en su albergue temporal. Y de un momento a otro, en medio de la frustración que le embarga porque se encuentra muy abatido en esa soledad y en ese sentimiento de pérdida, pues él empieza a lamentarse profundamente y empieza como a perder el sentido de la vida. Y en ese acto curioso en donde se encuentra en ese estado de pérdida, en ese sentimiento de pérdida del sentido de la vida, pues obviamente ocurre algo supremamente interesante y es que su choza se incendia. Y cuando se incendia esa choza, pues este hombre como que piensa que otro mal ha llegado a su corazón. Mire, para colmo de males, pues mi vivienda se ha quemado, mi refugio se ha quemado y ahora ¿qué voy a hacer? Es decir, mal tras mal. Este hombre concebía una vida fatídica un dolor tras dolor. Sin embargo, algo curioso pasó una hora después y es que el guardacostas llegó y el guardacostas se acercó y este hombre como que inmediatamente sus ojos se aclararon, tuvo una visión diferente, la alegría despertó en él y le preguntó, ¿cómo hiciste para encontrarme? Y dijo, no, pues vi la señal de humo que pusiste y por eso vengo a rescatarte. Así es que esas señales de humo que a veces ocurren en nosotros son esos mismos estados de desesperación en donde ya no podemos más, en donde al ver ciertas expectativas rotas y deshechas que están vueltas como en cenizas, caemos ante la presencia de Dios para decirle que nos ayude. Quizás ha sido su experiencia así, difícil, en ciertos episodios de su vida. Yo también las he tenido, en donde hay ciertos episodios específicos, ciertas esperanzas que hemos tenido de acontecimientos o de personas y verlas deshechas y nos sentimos como en el ring de dos boxeadores que están allí peleando y en donde vemos que el enemigo nos ha dado tan duro que nos ha dejado tirado en el ring, nos ha dejado allí tendidos en el suelo y el árbitro está contando 1, 2, 3, cuenta 9, cuenta 10, 11, 12. Y pasó el tiempo de podernos levantar y no somos capaces de levantarnos. Estamos allí tirados en el camino, en esa condición de desespero, como olvidados, como que ya no hay levantamiento, como que se perdió el sentido de la vida o de la esperanza. Es allí donde llega el Señor. Es allí donde llega Jesús y nos acompaña en ese momento. Nos acompaña. Es decir, Él no nos deja solos. Allí está Él con nosotros. No para juzgarnos. No para rechazarnos. Sino para levantarnos. Él nos escucha. Él escucha tu historia. Él quiere escuchar mi historia. Cuéntala a tu manera. Cuéntala en tu forma. Dile a Él. Abra su corazón. Exprésale a Él cuáles han sido las expectativas deshechas que quizás has atravesado o te encuentras atravesando.
Este es un bonito tiempo para que hablemos con el Señor y le expresemos a Él lo que ha pasado con nuestras vidas. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. Digámosle a Él que Él en su misericordia nos puede escuchar. Él en su misericordia tiene la capacidad suficiente no solamente de escucharnos, sino de sanarnos, de abrir nuestros ojos para que podamos entender el sentido correcto de sus expectativas, de su propósito y de su plan para nuestra vida. Les invito a que hagamos una oración de entrega. Entreguémosle a Él nuestras expectativas erróneas y equivocadas. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Si usted quiere levantarse de su sitio, si usted tiene una persona allá a su lado, un ser querido, le invito para que la tome o le tome de su mano. Si usted quiere arrodillarse, hágalo en este momento. Y vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle al Señor que, que nos ayude. Y estamos tan seguros y tan convencidos que el Señor nos va a escuchar. Él es misericordioso. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, tu palabra dice que tú eres dador de toda buena dádiva, que tú eres misericordioso, compasivo, que tú eres justo y también eres juez. Señor, si tú juzgas nuestra causa en este momento, si tú miras aquellas cosas que necesitan ser reevaluadas por nosotros, tú, Señor, estarías aquí dispuesto a escucharnos para que contemos nuestra historia. Estamos aquí, Señor, en este momento orando delante de ti. Y quiero invitarles a usted que me escucha para que hagamos un silencio y le contemos a Él nuestra historia, allí en silencio. Le contemos a Él cuáles son nuestras expectativas por allí, escondidas, que están deshechas y no se las contamos a cualquier persona, están allí en el secreto y no tenemos la capacidad de decírselos a otras personas porque quizás no consideramos que valga la pena. Pero aquí está el Señor Jesús para escucharnos. Haga memoria, bien sea de un evento o de un ser querido en el que tú tenías expectativas de determinada índole y esto no ha funcionado como tú querías. También eso lo conoce el Señor y está dispuesto en escucharnos, está dispuesto en saber qué está pasando y de qué forma podernos ayudar. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque tu misericordia es abundante y tu poder, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender el sentido de lo que nos ha ocurrido o de lo que nos ha pasado y a no dejarnos anular, sino a sobreponernos, a confiar en que tu plan y tu promesa está más grande, está más fuerte
trasciende, Señor, nuestras propias vidas. Trasciende todo, Señor, lo que tenemos, lo que somos como seres humanos. Sí, Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el verdadero Dios. Como dice el Salmo, Dios mío, eres tú. Tú eres el Dios de dioses y Señor de señores. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un gusto muy grande poder compartir con ustedes. Espero que esta alabanza que vamos a escuchar a continuación continúe trayendo sanidad a sus vidas. Bendiciones del Señor. Hasta luego. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.